¿Cómo hacer una canción para el Benidorm Fest parte 1? Lo primero que hice fue preguntar a una inteligencia artificial las claves para hacer una canción ganadora para Eurovisión. ¿Qué ritmo, qué estructura, qué temática, qué puesta en escena, etcétera? Y esto fue lo que me contestó. 1. Melodía pegadiza, con gancho, para captar la atención desde el principio. 2. Ritmo animado, que haga que la gente quiera bailar y disfrutar de la canción. 3. Estructura bien definida, tipo verso, estribillo, puente, estribillo. 4. Letra significativa que conecte con las emociones del público. 5. Estribillo memorable, pegadizo y fácil de cantar. Y 6. Puesta en escena impactante. Aunque todo esto ya lo intuía, ahora tenía una hoja de ruta más clara y me puse manos a la obra. ¿Cómo hacer una canción para el Benidorm Fest parte 2? Lo segundo que hice fue decantarme por un estilo musical. Para ello investigué un poco las tendencias actuales y las preferencias del público. Y estos son los estilos que más éxito han tenido en el concurso en los últimos años. En primer lugar, pop contemporáneo, pop rock, pop electrónico, etc. En segundo lugar, la balada emotiva. En tercer lugar, la fusión de estilos. En cuarto lugar, las músicas del mundo. Y en quinto lugar, el pop folk. Pero experimentar, ser original y la autenticidad también ha jugado un papel muy importante en Eurovisión. Así que lo más importante era encontrar un estilo que se ajustara a mis habilidades y a mi personalidad como artista. Y lo encontré. Un pop electrónico fusionado con el mundo coral polifónico. ¿Qué te parece? ¿Cómo hacer una canción para el Benidorm Fest parte 3? ¿En tonalidad mayor o en tonalidad menor? La elección entre tonalidad mayor o menor depende del mensaje y de la emoción que se desea transmitir con la canción. Ambas tonalidades tienen su propio carácter. Las canciones en tonalidad mayor suelen transmitir una sensación de alegría, de optimismo y positividad. Son ideales si quieres crear una canción festiva, enérgica o de celebración. La tonalidad mayor tiende a ser más luminosa, más vibrante y puede generar una sensación de optimismo en el público. En cambio, las canciones en tonalidad menor tienden a tener un tono más melancólico, más emotivo o reflexivo. Si buscas transmitir emociones más profundas como tristeza, añoranza o intensidad, la tonalidad menor puede ser una buena elección. Las canciones en tonalidad menor también pueden generar tensión y captar la atención del público. La decisión de utilizar tonalidad mayor o menor dependerá del estilo y del mensaje de el canción. Recuerda que la clave es evocar una respuesta emocional en el público. ¿Y con cuál me quedé? Como quería que mi canción fuera una reflexión sobre algún tema y a la vez quería que sonara épica, al final probando y probando me decanté por la tonalidad menor. ¿Cómo hacer una canción para el Benidorm Fest parte 4? ¿Y qué instrumentos utilizar? La elección de los instrumentos dependerá del estilo musical y de la temática de la canción. Ahí van algunas sugerencias. 1. Guitarra. Es un instrumento versátil que se adapta a muchos géneros. Puede proporcionar tanto ritmo como melodía y es especialmente adecuada para estilos como el pop, el rock y la música folclórica. 2. Piano o teclados. Pueden ser excelentes opciones para establecer la armonía y la melodía principal de la canción. Pueden agregar una dimensión emocional y crear texturas sonoras. 3. La batería. Es fundamental para impulsar el ritmo y la energía. Proporciona la base rítmica y puede ayudar a establecer el tempo y la sensación de la canción. 4. El bajo. Es el instrumento que se encarga de dar profundidad y sustento a la canción. Ayuda a establecer la base armónica y la base rítmica. 5. Instrumentos de viento metal como el saxofón, la trompeta, el trombón pueden agregar dinamismo y brillo a la canción. Son especialmente adecuados para géneros como el pop, el jazz o incluso algunas fusiones de música latina.
6. Instrumentos de cuerda, violín, violonchelo o guitarra acústica incluso, pueden agregar un toque de calidez y de elegancia a la canción. Son ideales para baladas o canciones con elementos acústicos. Como mi canción iba a ser, como ya os conté en vídeos anteriores, de estilo pop electrónico fusionado con el mundo coral polifónico y a la vez reflexiva y épica en tonalidad menor, estos son los instrumentos que elegí: teclados, tanto piano clásico como sintetizadores, baterías, bajo y sección de cuerdas. ¿Cómo hacer una canción para el Benidorm Fest parte 5? Para inspirarme un poco, volví a preguntar a una inteligencia artificial cuáles han sido las canciones más enérgicas y más escuchadas de la historia, y me hizo un listado de 20 canciones que se han convertido en clásicos y han dejado una huella significativa en la historia de la música. De todas ellas elegí la que apareció en primer lugar, que fue Bohemian Rhapsody de Queen, que me encanta, y me puse a analizarla para ver qué es lo que la hace tan sublime. Esta canción fue lanzada en 1975 y es conocida por su estructura inusual y su elaborada producción. La canción se divide en varias partes distintas, cada una con su propio estilo y sonido característico. Consta de 1. Una introducción a capela, donde las voces de Freddie Mercury se superponen en armonías múltiples. 2. Una balada en la que canta acompañándose al piano, donde crea una atmósfera emotiva y melódica. 3. Esta es una de las partes más distintivas de la canción. Comienza con una guitarra eléctrica y luego se desencadena una sección de ópera con múltiples capas vocales, coros y diversos instrumentos donde se crea una textura compleja y orquestal. 4. Un solo virtuoso de guitarra eléctrica ejecutado por Brian May, guitarrista de Queen. 5. Aquí la canción se transforma en una sección de rock en la que la banda completa toca creando un sonido poderoso y enérgico. Y 6. La canción concluye con una coda donde se repiten elementos de la introducción y se agregan nuevas capas de voces. Esta sección combina elementos de las diferentes partes anteriores y crea un final épico. La complejidad y el ingenio musical de esta canción la convierten en una obra maestra atemporal. Y yo me estoy inspirando en ella para hacer mi canción. ¿Estaré poniendo el listón demasiado alto? No, mejor alto que bajo, ¿no? De aquí he sacado varias ideas clave para mi canción. Una intro a capela y una progresión de energía hacia arriba para crear un final épico. ¿Cómo hacer una canción para el Benidorm Fest parte 6? En cuanto a la temática de la canción, empecé a darle vueltas a un concepto, ya que quería hacer una reflexión sobre algo, poner un tema sobre la mesa. Y en mi cabeza aparecía sin parar el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es un famoso dibujo realizado por Leonardo da Vinci alrededor del año 1490. Esta obra es una representación de un hombre desnudo con los brazos y las piernas extendidos en dos posiciones diferentes, superpuestas en un solo dibujo. Está acompañado de notas y proporciones matemáticas que describen la relación entre las partes del cuerpo humano. La historia detrás del hombre de Vitruvio se basa en gran medida en la combinación de los conocimientos anatómicos y arquitectónicos de Leonardo. El nombre de la obra se debe a que está inspirada en los escritos del arquitecto romano Vitruvio, quien en su tratado llamado De Arquitectura describió las proporciones ideales del cuerpo humano. El hombre de Vitruvio representa un ideal de proporción y simetría y se ha convertido en un símbolo icónico de la perfección y el equilibrio del cuerpo humano. Pensando en todo esto y en cómo han ido cambiando los cánones de belleza a lo largo de la historia y en cómo nos van marcando en las distintas épocas, me dije, ya está. Esta es la temática y esta es la reflexión que voy a hacer en mi canción.